La temática que vamos a tocar el día de hoy va a ser acerca de las alcantarillas metálicas corrugadas galvanizadas y su funcionalidad en la infraestructura vial. Un poco acerca de mí, soy representante técnico comercial del área de venta directa construcción civil. Nos pueden ver al grupo en la parte superior de la foto. Esta es en nuestra planta en Chimbote. Poseo una maestría en ingeniería vial de la Universidad Ricardo Palma. Tengo la carrera de bachiller en ingeniería civil por la Universidad Peruana Unión. Cuento con alrededor de 7 años de experiencia en lo que es la gestión técnica comercial en el área de diseños y ventas. La interacción que he tenido ha sido con los sectores de construcción, en lo que es infraestructura vial, minería, energía y agricultura, tanto en el aparato estatal y privado. Asimismo me desenvuelvo, soy ponente en charlas, capacitaciones y congresos, tanto a nivel sectorial del Ministerio de Transportes, como con los colegios de ingenieros a nivel de provincias y regionales. Asimismo, el año pasado participé como ponente en el Congreso de Infraestructura Vial del Instituto de Construcción y Gerencia. Vamos a hablar básicamente acerca de cómo es la interacción de las alcantarillas metálicas corrugadas en todo lo que compete a la infraestructura vial. Llámese infraestructura vial a los tipos de estructuras que comprenden este grupo. Me refiero a lo que son las carreteras, los puentes y los túneles. Para poder sintetizar todo este mundo de alcantarillas, vamos a tocar 6 tópicos, lo que es la terminología, conceptos generales, caracterización del material, alcances de diseño, proceso constructivo y ejemplos de aplicación, pero enfocado en problemáticas que se vieron en algunos proyectos y la solución con la propuesta de nuestros productos. Finalmente cerraremos la capacitación con las ventajas diferenciales que pueden tener nuestros productos en los proyectos de infraestructura vial. La terminología se refiere a los conceptos amplios de qué es una alcantarilla. Las alcantarillas son consideradas respecto a su utilización en drenajes transversales y pasos a desnivel en las estructuras viales. Esta estructura es utilizada para poder transportar escorrentías superficiales a través, por debajo de los terraplenes, con el objetivo de evitar la saturación del pavimento. Tenemos entendido que el principal enemigo de un pavimento es la presencia del agua dentro de esta constitución. Se denomina también por su sección a las estructuras cuya luz sean menores a 6 metros, se define como alcantarillas, pero el manual de drenajes también menciona que a partir de secciones de 6 metros, ya las alcantarillas también podrían trabajar en la constitución de las planchas metálicas, pero como puentes. Se puede tener formas de las alcantarillas circulares, en caja, rectangular, arco, elipses, etc. Ahora, estos conceptos son los generales para los tipos que puede haber de acuerdo a la constitución del material. Si analizamos por la constitución o el tipo de material, podemos identificar 4 grandes tipos de alcantarillas: las de concreto armado, las de acero corrugado galvanizado, que son las TMC, de las que vamos a hablar en esta presentación, las tuberías de plástico, su nombre técnico, el polietileno de alta resistencia HDPE, y alcantarillas de fibra de vidrio. Si podemos hablar de una preponderancia o de utilización en los últimos años en los proyectos de infraestructura vial en el Perú, podemos mencionar que las alcantarillas TMC están presentes en alrededor del 90% de los proyectos viales. Bien, hablemos acerca de la caracterización de las alcantarillas metálicas corrugadas. ¿Qué se entiende por una alcantarilla metálica corrugada? Hay varios conceptos que van difiriéndose en función a la utilización en cada país, pero con un resumen general, son estructuras flexibles que consisten de placas o planchas de metal corrugado galvanizado que son curvadas apropiadamente y unidas entre sí mediante pernos y tuercas. Esta es una definición bastante estándar que se puede aplicar para los diferentes tipos de alcantarilla metálica corrugada. Si hablamos un poco de la serviciabilidad de la alcantarilla referente a su función estructural,
podemos resaltar que es la interacción entre la estructura y el suelo de relleno que se va a establecer entre el perfil estructural de la plancha de acero corrugado, el entorno y los vehículos sobre esta. Hay acá una ecuación o una forma de trabajo de la alcantarilla metálica corrugada. No puede trabajar de por sí sola constituida, sino tiene que tener el componente de lo que es el relleno estructural alrededor de esto. La combinación de ambos elementos te van a formar el sistema de alcantarilla. No pueden trabajar independientes. Las aplicaciones más comunes son las obras de arte en carreteras, puentes en batería, pasos a desnivel y túneles. Acá hay otro concepto también que se utiliza bastante en el mundo vial, que es obra de arte, ¿no? Acá en el Perú consideramos en los expedientes técnicos lo que es la partida de obra de arte, que compete a todo lo que son las estructuras que van a permitir el paso por debajo o a través de ellas. Acá hay un concepto muy interesante que se ha podido, que lo he vivido en varios proyectos en los que se trabajó a nivel desde la concepción del proyecto, en la verificación en el expediente técnico, en su construcción y posterior funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? A nivel coyuntural, he podido observar que en las localidades rurales del país, la construcción de una carretera con sistemas de obra de arte convencionales, por tecnologías o sistemas convencionales me refiero a aquellas que utilizan materiales que son comúnmente replicados. Para este caso, el concreto armado, ¿no? En el concreto armado es una tecnología que nos han enseñado desde la universidad, ¿sí? Se mantiene y tiene mucha difusión también a lo largo del tiempo. Pero ¿cuál es el detalle con este tipo de producto material? Involucran un elevado costo y a su vez redundan en la dificultad para formular el proyecto dentro del marco de inversión pública. ¿A qué se refiere esto? Si lo esquematizamos a las localidades, de nuestro país, eh, la evaluación que se puede dar en el costo-beneficio es muy elevada. Es muy elevada. Es por ello que una solución de obras de arte con sistemas no convencionales, como las alcantarillas metálicas corrugadas, que son de un menor costo, van a permitir formular y asegurar la serviciabilidad en el tiempo del proyecto. Hay un esquema, una fórmula que me gusta difundir mucho. Una tecnología no convencional va a implicar un menor costo de inversión y por ende una mayor serviciabilidad. Serviciabilidad se refiere a la funcionalidad o la servicialidad en el tiempo que va a tener el sistema. ¿Sí? Bien, eso es un poco como marco general de cómo es la interacción que pueda tener este sistema al enmarcarlo en un sistema no convencional. Bien, como alcantarillas podemos resumirlo en dos grupos y a su vez explicarles un poco la línea base del marco normativo en el que está especificado este tipo de producto para poder tener la adecuada trazabilidad en la utilización. Acá en el Perú, el marco o el ente rector que nos rige lo que son las especificaciones de uso de materiales para carreteras es el Ministerio de Transportes a través de su documento EG 2013. Además, también hace referencia en sus manuales de puentes y en los manuales de drenaje. A su vez, para la parte de diseño, como normas referenciales extranjeras, pues se referencian y se utilizan la normativa H2LRFD, que es el Bridge Design Specifications, que tiene un tópico en la sección 12 que menciona acerca de las características o los procedimientos para poder diseñar adecuadamente una alcantarilla. Ahora, acá hay un punto que es importante resaltar, es en qué se basa la norma del Ministerio de Transportes. Sabemos que la norma del Ministerio de Transporte hace referencia a otras normas y en su mayoría a las normativas norteamericanas. Para el caso de las alcantarillas TMC, metálicas corrugadas, hace mención a dos normas, la STM y la AASHTO M36. Para ASTM y AASHTO, ahora, siempre hay esta pregunta, ¿no? ¿Pueden trabajar independientemente cada norma? Para el caso de alcantarillas, no. Ambas tienen que trabajar juntas porque se complementan. Sí, ASTM básicamente te hace mención a las características que pueda tener
como producto, la constitución que pueda tener como producto la alcantarilla, y la AASHTO hace su utilización o le da ya la replicancia en lo que son los proyectos viales. Para el otro grupo de alcantarillas, la Multiplate SPMP 152, también se marca en lo que es la norma de la G 2013, en la sección 507, y a su vez se traslada a lo que es la normativa norteamericana, variando las normas, ¿no? Ahora, estamos hablando un poco de lo que es contextualmente la utilización de las alcantarillas, pero si queremos identificar a todo este grupo de alcantarillas, la podemos dividir en dos grandes grupos: las alcantarillas mini multiplate SP MP68 y las alcantarillas multiplate SP MP 152. A su vez, las MP 152 las puedes identificar en otros dos subgrupos. Bien, partamos por la descripción de del primer grupo. Un poco para definir cuál es el modelo de mayor replicancia, es la circular. Otro dato interesante es que de todas las alcantarillas en su utilización en los proyectos de infraestructura vial, este grupo de alcantarillas es el que más se utiliza. ¿Por qué? Porque es la aplicación que se da en el proyecto son para las obras de arte menores. ¿Qué quiere decir? Para, para cuyos pases de necesidad se tiene que trabajar con diámetros de 24 pulgadas hasta 72 pulgadas, que es 1,80 m. Ahora, para este grupo no hay mucha variedad de modelos. La misma normativa del ministerio ya te indica 5 diámetros estándares: la de 24, 36, 48, 60 y 72. Cada una de ellas correlacionada a un espesor. Como les comenté, la aplicación de esto es para el uso general de drenaje de aguas superficiales. En las imágenes pueden ver la aplicación de este sistema. Ahora, este sistema, ¿cómo está conformado? A su vez, este sistema está conformado por tres elementos: las planchas en media luna, como pueden ver en la figura, y unidas a través de ellas con elementos de sujeción, que son pernos y tuercas. Ahora, ¿cuáles son las características particulares de este tipo de producto alcantarilla metálica corrugada? Básicamente es la unión o es el trabajo, la interrelación entre sí de placas de acero galvanizado, corrugadas y roladas, de acuerdo a las diferentes secciones que se pueden trabajar. Otra característica muy preponderante es la corrugación. Por corrugación me refiero al perfil que pueda tener la onda. Uno de los secretos de trabajo de este tipo de alcantarillas es el perfil corrugado que va a tener. ¿Por qué no se puede trabajar de repente con un perfil liso? Debido a que la característica de la corruga le va a dar la resistencia a las cargas vivas y cargas muertas que van a tener sobre la aplicación de esa alcantarilla. Si lo llevamos a un nivel estructural, básicamente una estructura corrugada, una superficie corrugada va a tener un mayor momento de inercia que una lisa. Por eso es que podemos tener un mejor performance a nivel estructural. Volviendo a la alcantarilla MP68, esta es la constitución. Acá podemos ver también en las imágenes cómo se pueden ver en físico. Estas son imágenes de nuestra planta en Chimbote. Y en la parte superior un armado típico. El otro grupo de alcantarillas son las Multiplate SP MP 152. La característica de este grupo, si bien es cierto, comparte la misma concepción de utilización de placas metálicas corrugadas, la diferencia es que vas a tener otro perfil de corrugación. El perfil de corrugación va a ser uno de 152 milímetros por 51 milímetros. ¿Qué es lo que me permite este tipo de corrugación? Poder conformar mayores secciones libres. Para el primer grupo teníamos la restricción de poder trabajar hasta un diámetro de 1,80 m, una sección libre de 1,80 m. Para este grupo de alcantarillas puedo trabajar aproximadamente hasta secciones libres de 8 metros. Ahora, acá ya varía. La misma conformación de este tipo de plancha me va a permitir tener mayores modelos o secciones geométricas. En el caso de este grupo son circulares, abovedadas, en bóveda y paso inferior.
Ahora, una característica también de este tipo es que acá ya no me va a depender un espesor normado o típico. Yo puedo interactuar con diferentes espesores de plancha. ¿Sí? Estas se van a definir de acuerdo a las prestaciones que vas a querer utilizar la alcantarilla, que se definen en el diseño de la alcantarilla en sí. Les comenté que este grupo tenía a su vez dos subgrupos. El siguiente subgrupo es la alcantarilla SPMP 152, la Gran Luz, o comúnmente como se conoce, Super Span. Comparte las mismas características del otro grupo, solo que acá yo voy a poder conformar secciones mayores hasta los 12 metros de luz y voy a tener unos elementos adicionales que me van a permitir conformar esta sección mayor. Ahora, si lo llevo al nivel de tipo de uso para esta alcantarilla, su mismo uso me permite, o la capacidad libre que tiene, ya me permite tener un comportamiento como un puente. En este caso ya su funcionalidad en el proyecto vial sería un puente con placas metálicas corrugadas o un puente en alcantarillas, que posteriormente vamos a ver en algunos proyectos, o que también podemos ver acá en las imágenes de la parte derecha, ¿no? Su utilización por la misma luz libre que tenemos me permite trabajar también en obras viales, como son los pasos a desnivel o también los túneles, ¿no? Las características son las mismas de otro grupo respecto al espesor. Se mantiene la interrelación que vas a tener. Y las aplicaciones son ya para grandes caudales o pasos vehiculares, como les comenté. A ver, para poder identificar al elemento que corresponde a este tipo de alcantarillas, vendría a ser la característica de la plancha MP152. Les comenté que para este tipo de alcantarillas ya no voy a tener un mismo tipo de plancha como el grupo de MP68. Voy a tener una plancha de mayor sección, de mayor corrugación, y también que se van a ir interrelacionando con varios tipos en función al ancho y al largo. Ahora, el ancho se va a definir o se caracteriza en función a los Ns. Los que hayan podido trabajar con ese tipo de alcantarillas, y de repente también queda como pendiente para otra charla, explicarles cuál es la forma en que se conceptualiza esto en un plan. Sí, pero básicamente un N vendría a ser el espaciamiento que hay entre agujero y agujero en el perímetro de la plancha, que me va a permitir conformar su ancho, ¿no? Si lo quiero llevar a una transformación en metros lineales, es un equivalente a 0.2438 metros. Acá pueden ver las planchas en físico. Esto es en nuestra planta en Chimbote. Acá está saliendo el proceso galvanizado. Esto es en almacenaje listo para despacho. Y acá en la utilización ya previo al armado de las alcantarillas. Ahora, es interesante poder tocar este punto. Me gusta mucho y además es algo que estamos proponiendo como CIDER Perú. Dar a conocer nuestros procesos de producción de la alcantarilla. Ahora, acá es importante mencionar este detalle. El proceso de producción es íntegramente desarrollado en nuestra planta en CIDER, en nuestra planta como CIDER en Chimbote, en Ancash. Es un producto totalmente peruano. La mano de obra también es peruana. Contamos con esta planta ya alrededor de 60 años acá en el Perú. Los procesos, si podemos sintetizar, podemos identificar 6 procesos bien marcados. Cabe indicar también que la materia prima de la que esto comienza a trabajarse como alcantarilla es una bobina que su símil es a un fardo de tela que se va desenvolviendo y modulándose en función al diseño. La bobina es de acero en negro, es un acero sin ningún recubrimiento, ¿sí? El primer paso es desglosar la bobina, ¿no? Como pueden ver en la imagen. Luego viene un proceso de corte. Como le dije, el corte ya viene modulado en el diseño. Luego viene el proceso de perforado, corrugado. Luego hay un proceso de rolado que acá nos está tocando. Posteriormente ya tenemos la conformación de la alcantarilla en sí. Pero hay un punto acá también importante. Se habla que la alcantarilla tiene que ser galvanizada. ¿Por qué? Porque el galvanizado es lo que le va a la resistencia a la corrosión, el intemperismo y también asegurar su vida útil. ¿Cuál es la vida útil de esa alcantarilla? Les dejo esa pregunta para poder responderla en los comentarios, y posteriormente al finalizar vamos a tocar las mejores. ¿Cuál es el tiempo o creen que es el tiempo de vida útil de un sistema con alcantarilla
acrílicas corrugadas. Esa pregunta va a quedar para el análisis posterior. Bien, posteriormente, cuando ya tenemos, les tocaba un poco en lo que es el proceso final que tiene. Nosotros tenemos que asegurar un recubrimiento de galvanizado, pero ¿cómo llego al galvanizado? ¿Qué galvanizado es? Es un galvanizado en caliente a través de la amalgama entre el zinc puro y el acero negro, ¿no? En este proceso de fusión es que yo puedo garantizar de que mi galvanizado sea el adecuado. Ahora, el recubrimiento no es que sea superficial, no es una pintura. Al tener un proceso de inmersión en una poza en caliente, ¿no? Vamos a llegar a tener ese correcto amalgama. El micraje del zinc penetra dentro del acero y forman un amalgama, como pueden ver en la parte inferior de la fotografía. Ahora, se habla, se habla mucho la utilización de lo que es, se puede hablar mucho de lo que es el diseño, se puede hablar mucho de lo que es la parte comercial, se puede hablar, se puede hablar de lo que es de repente los costos, todo esto, pero muchos de repente ya han comenzado a interactuar con los nuevos procedimientos de construcción y validación de los proyectos actualmente en el Perú. Hemos escuchado hablar de las metodologías BIM, hemos escuchado hablar de lo que es la PMO, los Project Management Office, los contratos colaborativos, el modelo de los contratos de los Juegos Panamericanos. Engloba mucho, ¿no? Es una tecnología que ya está replicándose en el mundo y que ahora se está tomando mucha fuerza en el Perú. Y uno de estos conceptos es cómo aseguro adecuadamente la calidad de mi producto, ¿no? Anteriormente se tenía como comprobantes de esta calidad o entregables certificados, ¿sí? Que eran válidos, ¿no? Pero no necesariamente te aseguraban una trazabilidad adecuada, ¿no? ¿Cómo yo me aseguraba de que los procesos de producción han sido los adecuados? ¿No? Y esto es una duda que saltó mucho y que también nos pidieron como CIER Perú, así que decidimos tomar un poco la batuta de esto y hemos elaborado un plan de aseguramiento de calidad, que es nuestro compromiso para ofertar y entregar al proyecto junto con nuestra propuesta técnica y económica y asegurarte que nuestro proceso de producción cumplen con lo especificado en las normas correspondientes. Ahora, no queda o basta solamente con mencionar esto, ¿no? Sino que también cómo validas a los ensayos que se hacen dentro del laboratorio son los adecuados. Nuestro laboratorio en Ciber Perú tiene lo que es la validación de INACAL, el Instituto Nacional de Calidad. Por ende, yo te puedo asegurar que los ensayos que realizo en mi laboratorio son los adecuados, ¿no? Y validados también, no solamente por normativa o entidades nacionales, también tengo validado por entidades extranjeras como Bolivia, como su sello IPNORC. Sí, esto es un entregable de calidad, lo menciono porque es algo que se está ofreciendo en los proyectos, más que nada para poder enmarcarnos a las nuevas tecnologías de construcción que tenemos y también para poder asegurar la correcta trazabilidad y validez de un producto, ¿no? Actualmente se pueden ofertar diferentes productos, pero no necesariamente sabemos la procedencia o qué tipo de calidad viene ese producto, ¿no? Es por eso que hemos remarcado mucho en los últimos meses con los chicos del área de calidad de Chimbote. Bueno, aprovecho unos segundos para agradecer el trabajo que hemos tenido con los chicos de Chimbote y también con los chicos de planta, ¿no? Para poder presentar estos entregables de calidad. Ahora, ¿cuándo se requieren los entregables de calidad? Estos se van a trabajar de acuerdo a los productos que se puedan interactuar con nosotros, ¿no? Básicamente, entrego para lo que son las alcantarillas multiplate, ya que estas presentan mayores procedimientos de producción. Acá pueden ver algunas fotos con los procesos físicos de validación, ¿sí? Verificación de sección y verificación de galvanizado. Quise tocar un poco esto para que puedan tener también alcance. Ahora, posteriormente, si quieren tener acceso a esta data, nos pueden hacer llegar a los correos o solicitárselas también en los comentarios a través de nuestro Facebook. Gustosamente les compartimos esta información. Ahora, un poco de lo que es la gestión de como nosotros como Ciber Perú,
no nos enfocamos solamente en la venta, ¿no? Para poder trabajar con una alcantarilla tratamos de englobar todo el proceso que conlleva a su correcta serviciabilidad o puesta en serviciabilidad. ¿A qué se compete esto? Te puedo asesorar en lo que es la identificación del tipo de alcantarilla para un proyecto. Te asesoro también en la constitución del expediente técnico, dándote alcances de diseño de la alcantarilla. Te doy asesoría también durante la fase comercial, ¿no? Y importantes, post-venta, ¿no? Aseguramos con planos, trazabilidad, damos también lo que es la adecuada capacitación in situ para poder tener un adecuado armado de la alcantarilla y posterior validación. ¿Qué quiere decir? No me quedo con que la alcantarilla esté armado y ya veo qué pasa con el relleno, con las otras estructuras complementarias, ¿no? Sino también hago una validación posterior para poder asegurar lo que es el correcto funcionamiento de la alcantarilla. Ahora, me enfoco un poco en qué alcances de diseño yo necesito para poder conceptualizar y asegurar un buen trabajo de una alcantarilla. Me voy a enfocar en dos, ¿ya? Pueden haber más, pero un poco para poder introducirles bien y tengan los conceptos claros, voy a hablar de dos tópicos, consideraciones hidráulicas y consideraciones estructurales. Las consideraciones hidráulicas que yo tengo que ver van a ir, básicamente, va a ser un proceso iterativo, no es que también tenga un orden lógico, ¿no? No es que de repente vea un caudal o calcule de repente las intensidades, las precipitaciones y vaya y me enmarco en la parte, en la parte de la nomenclatura y voy por ahí. No, esto es un proceso iterativo, ¿no? Por eso partí con estos tópicos. Puedo ir considerando, viendo el funcionamiento hidráulico con la topografía, ¿no? Voy a requerir los planos de topografía que son anchos, altos, pendientes, plantas de repente. Un poco en lo que es la información de la calidad del lecho respecto a la resistividad. Acá es un punto importante, la resistividad, que es lo que me va a dar el pH del flujo del agua y también del suelo. ¿Para qué? Para poder enmarcarte y asegurarte que el sistema va a trabajar adecuadamente. Tengo un rango de trabajo de la alcantarilla galvanizada que viene a ser una oscilación del pH entre 5.5 y 8.5. Entre este rango alcalino, voy a poder asegurarte que el recubrimiento galvanizado va a trabajar adecuadamente. Fuera de estos rangos ya tengo que darle un recubrimiento adicional. Por eso es importante en esta etapa validar esto para poder proseguir con el diseño. Luego, obviamente, tenemos que considerar el caudal, pero adicional al caudal se tiene que ver lo que son las crecientes y arrastres de fondo. Esto va a ser, depende de la zona en la que vas a poder trabajar con la alcantarilla. La pendiente también es válida y muy importante. Hay rangos que se trabajan, pero si queremos enmarcarnos en un valor promedio, se puede trabajar con un 2% de pendiente y rangos entre 0.5 y 4%. Esto debido para evitar lo que son sedimentaciones, filtraciones y también poder asegurar el trasvase adecuado del flujo. Tenemos que considerar embalses. Una alcantarilla apropiada tendrá geometría y dimensiones adecuadas, longitud, cabezales y cabezales de protección. Acá hay un punto interesante, voy a pasar rapidito, es lo que es el comportamiento hidráulico, ¿sí? Lo que yo busco con una alcantarilla no solamente es asegurar el trasvase rápido de los flujos, sino asegurar un trasvase uniforme. ¿Para qué? Para yo poder evitar lo que son esfuerzos de cortes a la salida. El esfuerzo de corte se va a dar por una mayor velocidad. Es por eso que se toca bastante ese punto. El coeficiente de rugosidad que yo voy a tener como alcantarilla es un valor mayor, está entre 0.024 y 0.032, que son los valores que se pueden asemejar al cauce natural. ¿No? Acá pueden ver en imágenes, la primera es en Iquitos Nauta. He visto una pregunta de un proyecto en Santa Clara, que lo voy a tocar al final. Este es para la carretera Iquitos Nauta. Acá la característica de la selva es que los suelos son muy blandos, ¿no? Muy finos. Por eso hay que tratar de evitar mayor esfuerzo de corte a la salida. En el proyecto de abajo es un proyecto que se trabajó, bueno, que está funcionando actualmente en Cajamarca. Ahí pueden ver la forma en la que puede interactuar el flujo, ¿no? Estas son validaciones o datos que se necesitan para poder diseñar. Ahora, voy a pasar a los tópicos estructurales. El tópico estructural va de la manera en que yo necesito para poder diseñar. La alcantarilla en sí, les comenté al inicio, va a ser una interrelación tanto entre el terreno que vaya alrededor, el suelo compactado adecuadamente, un relleno estructural, y la forma en la que reaccionan los radios de la corruga. ¿Sí? Con esto yo voy a tener un equilibrio de fuerzas y un anillo de compresión, como pueden ver.
Ahora, ¿hasta cuánto de carga puede soportar? Se han visto proyectos, muchos años ya que vienen funcionando en el Perú, con cargas muy grandes, ¿no? Camiones mineros CAT 793 que están trabajando sobre estructuras circulares y su comportamiento es muy bueno. La interrelación de qué fórmulas necesito, qué nomenclaturas necesito, eso lo pueden ver a detalle en los manuales, la HTL RFD, en la versión 2017, en la sección 12. Ahí te puede indicar básicamente qué fórmulas debo seguir. Este tópico lo podemos tocar en otra charla porque ya es entrar a más detalle. Entregables que necesito para estos tópicos, para poder diseñar una alcantarilla y validar una adecuada función de la alcantarilla. Para estructuras abiertas necesito reacciones en los extremos para poder diseñar la cimentación. Estructuras cerradas necesito las presiones que van a ver en las esquinas. El procedimiento constructivo. Si tienen alguna pregunta sobre esos tópicos, las mencionan por favor en los chats que tenemos y también en los comentarios. Vamos a tratar de responder todas. Las que queden pendientes de respuesta, vamos posteriormente a tratar de llegarles una información vía correo o vía comentario. El procedimiento constructivo de los dos grandes grupos, para el primer grupo, el alcantarilla MP68 no necesita mucho procedimiento adicional, ya que es una alcantarilla que está muy replicada, ¿no? Básicamente es adecuar o asegurar un correcto armado, ¿sí? Cuidando siempre este detalle. El detalle es la correcta, el intercalado que vas a tener de las planchas, ¿no? Siempre hay que buscar que sea un endentado, evitar cuatro planchas en un solo perno para tener menores esfuerzos de corte, ¿sí? Y básicamente lo que es el relleno que va a ir sobre la alcantarilla. Una característica del relleno que se va a dar para todos los grupos de alcantarilla es que puedas tener una adecuada compactación y su posterior validación. Lo que te pide la norma es poder llegar a un grado de compactación del 95% del producto modificado. Esta es una característica particular para poder validar adecuadamente el relleno. Ahora, ¿cómo valido el relleno? Con un ensayo de densidad. ¿Sí? El producto puede ser con el cono o puede ser también nuclear. En la alcantarilla multiplate sí quiero dedicarle un poco más de detalle, ya que la particularidad de esto, al tener mayores secciones, voy a tener que considerar mayores prestaciones. Ahora, un poco al inicio no les comenté, le quería dejar para el final. En todas las etapas que yo voy a considerar en la serviciabilidad, tanto en el diseño, tanto en la construcción y en el funcionamiento, utilizar un sistema no convencional como la alcantarilla metálica corrugada me va a permitir tener una optimización del costo en alrededor del 60%. Puedo optimizar los tiempos y actividades y procesos que necesito diseñar. El diseño de la alcantarilla es más rápida. Puedo optimizar los tiempos de construcción y también el funcionamiento no requiere muchas contemplaciones. Ahora, esto es fuera del costo que vaya a tener. En el costo directo, si comparamos con una estructura convencional de concreto armado, estoy en el rango de 50 a 60 hasta 70% menos. Y esto conllevando ya un significativo ahorro del costo del proyecto. Volviendo a la aplicación que voy a tener, las excavaciones, debo cuidar las condiciones de suelo, los anchos, como pueden ver en las imágenes. Tengo que también ver el tipo de suelo que voy a tener. Para las estructuras cerradas, ver de repente es un material muy orgánico o muy saturado, hacer un mejoramiento de esto. Para las estructuras abiertas, les comenté que también el grupo de SuperSpan presenta estructuras abiertas y en la parte estructural se sigue hincapié en las reacciones que van a tener en la cimentación. Usualmente la cimentación es de concreto armado, por ende tenemos que tener un buen suelo, ¿no? Esto se valida a través de un estudio de mecánica de suelos para poder calcular lo que es la capacidad portante. Ahora, eso también puede ser una pregunta que les dejo para poder responderla. La interacción que yo voy a tener en las reacciones o las cargas que se van a aplicar en una estructura abierta con su símil de un puente de concreto armado van a ser las mismas reacciones que se va a transmitir al suelo de fundación. Es una pregunta que les dejo para el análisis.
Bien, tengo que asegurarme el correcto mejoramiento de este y posteriormente ya vengo con lo que es el armado. Para iniciar el armado voy a primero identificar las planchas en función a su tipo. Ahora, esa identificación viene con unos manuales ya entregados y si se trabajó en el asesoramiento en el diseño, la trazabilidad va a ser más adecuada, ¿no? Ahora, no es muy complicado, es como armar un puzzle, como armar un rompecabezas, es muy fácil, ¿no? Esto es más o menos cómo voy mejorando o veo qué tipo de cimentación para una estructura cerrada. En la estructura cerrada sí tengo que adecuar unos cabezales que puedan transmitir toda o anclar la estructura al suelo y usualmente va alrededor de todo el perímetro de la alcantarilla. Para una estructura abierta tengo que trabajar con cimentaciones ya tipo zapatas, con muros en algunos casos. Para este caso son proyectos en selva y este es un proyecto en la sierra donde se puede ver el tipo de cimentación que se tiene. El ensamblaje, al igual que el primer grupo, no requiere mucha tecnificación en su armado, es muy fácil el armado. Para estructuras abiertas, junto con la cimentación que se va a tener en los laterales, se trabajan con elementos de canales de arranque. Los canales de arranque son unos elementos en J, también de acero, que van a permitir la sujeción de la placa sobre la cimentación. El armado. Acá el armado básicamente es guiarse o ceñirse al manual, a los planos que se dan, validar de repente el torque que se va a dar. El torque es el ajuste final que va a tener el perno con la tuerca, teniendo un rango de 150 a 180 libras por pie. Ahora, hay un elemento adicional que se dan en las estructuras super span de grandes luces, que son las vigas de empuje. Las vigas de empuje son unos elementos, un sistema que va conformado por un estribo de acero con un concreto. ¿Cuál es con un concreto alrededor? Que puede ser un FC de diseño de 175. ¿Cuál es la función de este tipo de estructura complementaria? Es mantener y salvaguardar la sección hasta que se haya, la sección de la alcantarilla hasta que se haya compactado. La alcantarilla, como les comenté al inicio, no puede trabajar sola, tiene que tener un proceso de relleno, ¿no? Si es que la alcantarilla está sola, tiende a deformarse debido al espesor con el que trabaja, ¿no? Se tiene que asegurar un correcto relleno junto con la que es la viga de empuje. El armado final es cerrar los anillos, asegurar su correcta sección a través de validaciones. Bueno, lo que es la compactación, les comenté que tenemos que llegar al 95% de Proctor modificado. Estas son imágenes del proceso que se da. Los tipos de vehículos o carga que se requiere para poder tener un adecuado, un adecuado trabajo final de la computación va a depender del tipo de estructura y del tipo de equipo que se tenga en obra, ¿no? Un poco las terminaciones también, que vendrían a ser los cabezales. Hay que ver la forma en la que puede trabajar. Se adecua a los diferentes tipos que puedan haber, de concreto armado, gaviones, con suelo reforzado. No hay problema de trabajo con la alcantarilla. Un poco para ya ir tocando las últimas temáticas, les quiero compartir lo que son los ejemplos de aplicación y enmarcarlo rápidamente. En la experiencia que se tiene, se ha podido trabajar con varios proyectos, se tiene alrededor de la interacción con cerca de 30 proyectos en estos 7 años, pero voy a tocar los más resaltantes, que sí tuvo algunas consideraciones importantes. El primer proyecto es el paso peatonal intercambio vial a Lisos. Este es el paso a desnivel que se encuentra a la salida norte de Lima, del Megaplaza, a un par de kilómetros arriba. Acá, ¿qué problemática se tuvo con el concesionario? Tenían que, juntamente con el paso a desnivel de concreto armado de mayor sección para los vehículos, tenían que asegurar el paso peatonal, ¿sí? Pero ¿qué problemática se identificó? Que se contaba con plazos cortos para habilitar el tráfico. La Panamericana Norte saben que es una vía de primer nivel y el tráfico es muy denso, ¿no? Había una presión social para poder tener plazos de interrupción que no sean muy largos. Había el tema de expropiaciones respecto al derecho de vía, porque lo convencional es realizar un puente peatonal aéreo, ¿no? Pero con estas complicaciones es lo que demoraba, ¿no? Se trabajó junto con el concesionario y se hizo una propuesta de valor de una alcantarilla paso inferior, como pueden ver, para poder asegurar el túnel y el pase peatonal, ¿no? La alcantarilla tuvo una longitud final de 50 metros, una sección más o menos de 4 metros por 5, y lo que es importante acá es que el plazo de ejecución.
se tuvo un plazo de ejecución final de 15 días con todo el relleno, ¿no? En 15 días ya tenías habilitado el paso, ¿no? Inclusive le ganamos a la puesta en marcha del paso de desnivel en concreto armado y se pudo tener habilitado, solucionando estos problemas que se vio al inicio. Otro proyecto muy bueno, es la alcantarilla que se trabajó para el proyecto en Puente Chuchurras. El puente Chuchurras es un puente, acá se trabajó una solución mixta, ¿ya? En el cauce principal va un puente viga, viga con entramados, pero este es en la localidad entre Pasco y Junín. ¿Qué era la particularidad de este proyecto? Es que al costado, en el estribo derecho del puente principal, en las temporadas de máxima avenida había una llanura de inundación. La llanura de inundación presentaba un empuje que se iba a dar, ya que no había una adecuada trasvase de flujo. Cuando analizaron el expediente técnico junto con los ingenieros de probidad descentralizado, se vio de que esta incidencia del agua empujada o empozada, se podría llamar, generaba una mayor socavación en, el, en los estribos, generando tener que tener una consideración de cimentación mayor, lo que encarecía el proyecto, ¿no? Así que ellos decidieron poder aliviar este flujo, ¿no? Y la solución más conveniente era trabajar con una alcantarilla multiplate, en este caso abovedada, que permitió hacer el trasvase, ahorrabas en los costos del proyecto y también te daba una adecuada funcionalidad, ¿no? Es como se puede ver. Acá es el detalle final, cómo quedó. Y acá es su combinación que se da entre el puente de concreto armado, de estructura de acero, con la batería de alcantarillas. Ahora, ¿este proyecto está replicándose más? Sí, hay ahorita en puesta en construcción un proyecto de alcantarilla en el puente Salvador, acá en Huánuco. ¿Cuál es la característica de esto? Es que también se va a presentar la solución mixta, ¿no? Poder aliviar el flujo que se tiene para poder cuidar lo que es la funcionabilidad del proyecto y la posterior serviciabilidad. El proyecto carretera Nuevo Arica, acá es en la selva, en Loreto, también unas particularidades de suelo. Y acá hay otro punto muy importante. Al inicio les hablé de tecnologías no convencionales para optimizar los presupuestos públicos. Acá se dio este caso, ¿no? La entidad no tenía los recursos adecuados para diseñar, pero también cuando quiso formular un sistema de concreto armado no pudo, debido a que el costo-beneficio no daba, ¿no? Las comunidades en esta zona, esas carreteras de penetración, no daban ese análisis, así que se trabajó en asesoría con la entidad y pudieron optimizar alrededor de 70% en sus obras de arte, ¿no? Acá se reemplazaron alrededor de 7 puentes de concreto con alcantarillas metálicas, quedando así, ¿no? Y veo muchas consultas de Iquitos, particularmente me encanta Iquitos, es una localidad muy bonita, que presenta bastantes retos también para la ingeniería vial. Allá la particularidad de los suelos es que no presentamos agregado grueso, que sabemos que es el material más importante para poder diseñar una alcantarilla adecuadamente. A ver, ¿qué pasó acá? En el 2015, en la carretera Iquitos-Nauta, que es la principal vía que tienen allá, que es una carretera que también tiene toda una historia de puesta en marcha, ¿no? Alrededor de 20 años para poder tener la carretera completa. ¿Qué es lo que pasó acá? En el 2015, en alrededor de 4 puntos, intempestivamente, en un día para otro, hubo este tipo de falla, ¿no? Y fue una falla que no, gracias a Dios, no hubo pérdida de vidas humanas, pero sí interrumpió el tráfico, ¿no? Como pueden ver ahí, movimientos de masa muy grandes. Acá, en ese momento no se tenía muy concebido qué es lo que había pasado, ¿no? Sabíamos que había fallado todo el sistema, el terraplén, con el relleno, el pavimento, las alcantarillas también de menor sección de 36 pulgadas que se habían suministrado hace 25 años, bueno, ahora estamos ya 30. Pero, ¿cuál era la particularidad? Que se necesitaba poner una puesta en marcha, ¿no? Lo que se propuso juntamente con los ingenieros de la Dirección de Transportes, que espero estén conectados ahora, soluciones rápidas, ¿no? Incrementar el diámetro, ¿no? ¿Para qué? Para poder asegurar un mejor pase del caudal y también para reducir los costos de relleno que se podrían tener, ¿no? Se trabajaron con soluciones de 60 y 72 pulgadas, como pueden ver acá en la imagen. Ahora, pero acá hay un tema importante. Posteriormente, para ya
el análisis de investigación que se hizo, se puede identificar de repente la presencia de suelos colapsales, ¿no? Esta identificación ya se dio un poco en el curso de maestría que llevé. El suelo colapsable tiene la particularidad de presentar procesos de tubificación. Y tú no puedes ver la falla de un suelo colapsable, ¿no? Es interno, ¿no? La saturación se da y de momento te puede dar todo un devenimiento de masa como se dio en este caso. La alcantarilla presenta también una solución ante este tipo de condicionamiento geotécnico. ¿Por qué? Porque la alcantarilla no solamente trabaja con un dren transversal principal, sino debido al ser flexible y también tener pequeñas perforaciones, te va a permitir actuar como un microdren en vertical, pudiendo evitar la sobresaturación del terraplén o el relleno alrededor de la alcantarilla. Bien, este proyecto ya vamos terminando, es la carretera Boquerón de Núñez. Acá se trabajó con 3 alcantarillas en batería, como pueden ver, y que sigue funcionando hasta el día de hoy. Para ir cerrando un poco la presentación, quiero enfocarme en 2 proyectos que se realizó directamente el año pasado. El primer proyecto, la carretera Yurimaguas-Munichis. Sí, la carretera Yurimaguas-Munichis. Acá la particularidad era también el tema de formulación, no se podía formular con estructuras, se trabajó el expediente contó con estructuras metálicas corrugadas, pero la función final o la trabajabilidad final con la construcción, fuimos identificando que no se habían considerado algunas condiciones en el expediente técnico, más que nada en los suelos, en los diseños, ¿no? Así que se hizo una optimización de las obras de arte, juntamente con el contratista. En el link se va a dejar el video del fanpage del contratista para que puedan ver con vistas de dron más a detalle cómo es que trabaja. Se optimizó los sistemas de alcantarillas, se estaban trabajando el expediente técnico que había diseñado la entidad en su momento con productos importados. Tratamos de trabajar con productos que tengan producción acá por parte de nuestra en Ciber Perú, pero también se trabajó en alianza con un fabricante, y acá va un poco la respuesta de repente a la pregunta que nos están dando sobre el uso de alcantarillas Supercore. La Supercore es una alcantarilla canadiense de Corruga 381, que sí es muy buena la replicación, pero se tiene que cuidar un poco el asesoramiento que se da, ¿no? Porque la Supercore puede tender a la supradimensionamiento en el expediente técnico. De repente los valores son más altos y no los requeridos para poder tener el punto de equilibrio en el costo, ¿no? Acá se trabajó con esta alcantarilla y también con 5 alcantarillas más multiplate, como pueden ver. Es un proyecto bueno, está ahorita ya en fase de cierre del proyecto. Es muy interesante para los análisis posteriores que se vayan a dar. Finalmente, el proyecto que hemos trabajado en diciembre del año pasado es un puente en batería en Tarcani. Acá vamos a tener una batería. Una batería es la unión de varias alcantarillas en paralelo. Sí, vi varios comentarios al momento de lanzar la publicación el día lunes sobre este. Sí, el proyecto fue la base hasta diciembre, en enero, ¿no? Fue muy interesante. ¿Por qué? Porque acá se trabajó el proyecto a través de la modalidad de administración directa, ¿no? La entidad con licitación de bienes, y la construcción la hizo con gente de la misma zona, ¿no? Como les comenté, no requiere una mano de obra calificada, ¿no? Y ellos mismos pudieron armar toda la alcantarilla, todo el puente en batería con alcantarillas abovedadas. Cerrando un poco, ya les había hablado bastante de las que son ventajas, le di varios tópicos, pero en resumen les puedo presentar 7 ventajas diferenciales respecto a otros productos. Sistema estructural flexible, ¿sí? No requiere muchas consideraciones adicionales, ya que en sí la plancha ya viene con una ingeniería dentro de sí. La mano de obra es local, no necesitas una mano de obra calificada, una rápida instalación, como les mencioné en el paso peatonal de Alisos. El transporte también es sencillo, puede estar transportando en diámetros de 36 y 48 pulgadas, alrededor de 500 metros para el primero y 200 para el segundo. Fue muy bueno, se optimiza mucho en el transporte. Inclusive también se puede llegar a zonas que de repente se pueda tener un difícil acceso, no basta en una camioneta, puedes ir trasladando las planchas y armarlas.
hay un fácil almacenaje, no requieres un condicionamiento especial, la puedes tener a la intemperie, no requieres, la puedes dejar tanto en climas gélidos, en climas soleados, con intemperismo, con lluvias, y no hay problema. Y este punto es muy importante, el 60% más económico que otros sistemas, ¿no? Y ambientalmente amigable. Acá de repente nos acompañan algunos estudiantes. Esta parte puede presentarse para estudios de tesis, ¿no? Ahora se está hablando mucho de la huella de carbono que se tienen en los proyectos de construcción. Ya tengo algunas matrices, algunos datos de que nuestro sistema metálico corrugado puede reducir en un porcentaje muy bueno lo que es la huella de carbono que pueda tener el proyecto vial. ¿Qué ofrecemos nosotros como CIDER Perú? Cuatro columnas principales. Diseño. Asesoramos en esta parte tanto a los consultores, también asesoramos a las entidades directamente, podemos viajar con ellos y darles el alcance de esta propuesta, ¿no? A través de planos de alcantarilla, ingeniería de detalle estructural, especificaciones técnicas. En la parte o en la fase comercial, que ya es la comercialización, tenemos soluciones exclusivas a la medida, costos muy competitivos. Y no solamente al hablar de costos competitivos, no me refiero al costo o al precio directo que pueda tener, sino también a ese valor agregado que se da, ¿no? Como son los entregables de calidad, un adecuado asesoramiento técnico. También incluyen esto los plazos de entrega que tengan que ser reales, ¿no? Cuando veas este tipo de alcantarillas, porque tienen que tener un proceso de fabricación, tienes que asegurarte de que los plazos que te oferten en la propuesta económica tienen que ser los más reales, ¿no? Tenemos como CIDER Perú unos plazos de entrega entre 25 a 35 días, ¿no? Debido a que contamos con un stock de materia prima muy fuerte, ¿no? Tenemos la planta también a disposición y la tenemos acá cerca en Chimbote, ¿no? Cualquier complicación que pueda haber, están gustosamente invitados o quieran conocer el proceso, pueden visitar nuestra planta de alcantarillas. Hay disponibilidad de stock y la producción es nacional. Referente a lo de calidad, les mencioné el plan de seguridad de calidad que se tiene, los laboratorios son certificados, y en la fase de construcción hay un apoyo de coordinación con logística, las capacitaciones preconstrucción, asistencia y soporte en el armado.